Ante la parábola del buen samaritano, normalmente clasificamos a los personajes entre buenos y malos. De hecho, la parábola es conocida como el buen samaritano, casi como dando a entender que el samaritano que ayudó es el bueno. El sacerdote y levita que pasaron de largo son los malos. Esta interpretación, aunque correcta, está incompleta. Hoy me gustaría resaltar dos detalles de esta parábola. Primero, el sacerdote y levita no hicieron ningún mal, no mataron a este personaje, no le robaron nada. Por lo mismo, el levita y el sacerdote no eran culpables. Ellos actuaron en conciencia según la ley de Moisés, que simplemente prescribía no matar, no robar. Es más, el sacerdote iba a hacer su servicio en el altar y por lo mismo no quería tocar impurezas, es decir, él quería hacer bien su servicio en el altar. Entonces, ambos personajes, según la ley de Moisés, eran buenos personajes. No mataron, no robaron, no hicieron el mal. Pero ahí precisamente está la novedad que nos trae Jesús. Y este es el mensaje importante. No basta no hacer el mal. Hay que aprender a hacer el bien. Para la ley de Moisés bastaba no matar. Jesús nos invita a defender la vida. Según la ley de Moisés bastaba no robar. Hoy Jesús nos invita a ayudar al que está necesitado. Ese es el primer elemento de esta parábola. No hay que conformarnos con no hacer el mal. Hay que esforzarnos por hacer el bien. Y esto nos lleva precisamente al segundo elemento: los pecados de omisión, que muchas veces pasamos por alto. Recordemos, cuando participamos en la Santa Misa, hacemos el yo confieso. Y ahí decimos o mencionamos al menos 4 tipos de pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y cada uno de estos tipos de pecado tiene grados o niveles de gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo en los pecados de pensamiento, no es lo mismo que pasó una escena pornográfica en la película o novela que estaba viendo y de inmediato la quito. Pues ese es un pensamiento leve. Pero, por ejemplo, aquella persona que tiene pensamientos de quitarse la vida o de quitar la vida a alguien, ese es un pecado grave de pensamiento. Respecto a los pecados de palabra, no es lo mismo cuando yo me golpeo y digo una mala palabra a que cuando insulto a un ser querido, cuando insulto a un amigo. Es decir, cada uno de estos pecados tiene sus niveles de gravedad. Hoy quiero detenerme en los pecados de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Como la misma palabra lo dice, es omitir algo. Y atención a estas dos palabras: omitir o dejar de hacer algo que debería o podía hacer. Algo que debería, algo a lo que estaba obligado y no lo hice. O algo que tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hice. Y al igual que los demás pecados, en los pecados de omisión hay niveles de gravedad. Por ejemplo, como cristianos católicos tenemos la obligación de asistir a misa entera todos los domingos. Cuando yo no voy a misa, estando obligado, eso se convierte en un pecado de omisión grave. O, por ejemplo, respecto a pudiendo hacer y no lo hice, si yo veo que una persona está necesitada, por ejemplo, está en la calle en época de frío y vemos que ya es de noche y no tiene con qué cobijarse y yo paso de largo sin darle nada, ahí yo podía hacer el bien y no lo hice, y ese es un pecado grave de omisión. Y eso nos recuerda precisamente esta parábola. Estos dos personajes no hicieron el mal, pero tampoco hicieron el bien.
Y es ahí donde hoy Jesús quiere recordarnos, hay que hacer el bien. No solo cuando estamos obligados a hacerlo y no lo hacemos, sino cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, ahí también es importante no renunciar a ese hacer el bien. De lo contrario, estamos cometiendo un pecado de omisión. Quedémonos con estos dos pensamientos este día. Primero, el Señor pues quiere que demos un paso más, que no nos conformemos con no hacer el mal, con no pecar. Hay que hacer el bien, hay que hacer caridad, hay que ayudar al que lo necesita. Y segundo, hay que prestar atención a tantos pecados de omisión. Y hay que confesarlos porque, como ya hemos dicho, hay pecados de omisión leves, pero también hay pecados de omisión graves. Que el Señor nos conceda ser buenos cristianos, que a imitación de Él podamos no solo renunciar a hacer el mal, sino más bien que toda nuestra vida sea una obra de hacer el bien a los demás, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.